Bienvenidos al curso de Diseño Asistido por Computadora del Centro de Formación Profesional número 1, Don Norberto Conti. Vamos a ver en esta ocasión el uso y creación de bloques. Los bloques son muy utilizados en los dibujos de AutoCAD porque permiten repetir una representación de algún objeto en particular sin la necesidad de dibujarlo todas las veces que se necesite. Basta simplemente con hacer el dibujo una vez y después poder utilizarlo en ese dibujo que se está trabajando o en otros dibujos donde sea necesario. Hay básicamente dos maneras de trabajar con bloques. Una de ellas es crear el bloque en el mismo archivo en el que se trabaja y otra es generar un archivo y guardarlo en una carpeta independiente donde puede estar disponible para ser insertado en otros dibujos. Por ejemplo, en el primer caso, yo voy a dibujar rápidamente un rectangulito, suponiendo que esto es una mesa. Vamos a ponerle @120,08 como para decir que esto es una mesa. Y vamos a dibujar 6 sillas, una silla de radio 17.5, otra 17.5, 17.5. Yo podría dibujar y copiar todas las sillas, pero ya estaríamos entrando en otra herramienta. Bien, tengo una mesa con una posición de 6 sillas alrededor. Yo voy a crear un bloque que me va a permitir utilizar esto tantas veces como sea necesario dentro del mismo dibujo. Para ello vamos a ir a el menú dibujo, bloque, crear, y aparece este cuadro de diálogo. El nombre del bloque es el que nosotros vamos a darle para identificar el conjunto de dibujos que estábamos haciendo y que van a formar parte de ese bloque. En este caso podemos ponerle mesa con 6 sillas. Pasamos al siguiente cuadro. El punto base va a ser el punto de inserción. Va a ser un punto a partir del cual yo voy a poder ubicar el bloque dentro del dibujo. Si dejamos tildado el casillero que dice precisar en pantalla, al momento de generar el bloque, el programa nos va a pedir que insertemos o indiquemos el punto de base. Si yo desactivo esa opción, el programa me permite indicar los valores de las coordenadas X, Y, Z, pero en este caso yo no conozco, digamos, la posición de los bloques. Al desactivar precisar en pantalla se me habilita una tercera opción que es un botón que me lleva al dibujo y me permite insertar, indicar el punto de base. Vamos a indicar, por ejemplo, este centro del rectángulo como punto de base y ahí ven que aparecen todos los valores de las coordenadas. Bien, en el segundo apartado que dice objetos, tengo la opción precisar en pantalla. Yo activo esta opción. Al momento de crear el bloque, el programa me va a pedir que identifique los objetos que van a ser parte del bloque, o bien puedo hacer un clic en este botón que dice designar objetos, vuelvo al dibujo y selecciono todos los objetos. Una vez que tengo seleccionado, le doy enter y vuelvo al cuadro de diálogo. Aquí tengo tres opciones: retener, convertir en bloque y suprimir. Si yo selecciono retener, el programa me va a crear el bloque, pero va a dejar los elementos que yo seleccioné
tal cual están en este momento, o sea, todos independientes unos de otros. La segunda opción, que es convertir en bloque, lo que va a hacer es directamente generar el bloque y los objetos que están dibujados van a pasar a formar parte del bloque. La última opción, que es suprimir, lo que va a hacer es generar el bloque, pero va a borrar todos los objetos que yo seleccioné para crear este bloque. En el siguiente apartado, que es el comportamiento, tenemos una opción que es anotativo, que ya corresponde a un nivel más avanzado. Aplicar escala uniforme, que lo que va a hacer es, digamos, si yo aplico un factor de escala para agrandar o achicar el bloque, lo va a agrandar o achicar proporcionalmente. Y permitir descomposición, lo que me va a permitir justamente es descomponer el bloque una vez creado. En el apartado que dice parámetros tenemos unidad de bloque. Aquí es muy importante cambiar de milímetros a la opción sin unidad. ¿Por qué? Porque va a tomar como unidad las unidades de dibujo, no le va a dar una unidad en específico. Entonces con ese bloque yo puedo universalizarlo sin necesidad de andar escalando o ajustando a las unidades de dibujo que se usan en, por ejemplo, Inglaterra o Estados Unidos, donde trabajan con el sistema de medidas en pies y pulgadas. Los bloques que ustedes puedan llegar a descargarse de alguna página de Estados Unidos o de Inglaterra donde se trabaja con estas unidades, posiblemente estén desproporcionados con el dibujo que vayan a hacer. Justamente por esto que el bloque puede estar creado en otras unidades que no se corresponden con las que usamos nosotros. Por último tenemos hipervínculo, que es una herramienta que nos permite asociar al bloque un hipervínculo. Ese hipervínculo generalmente va a traer información de afuera, de otro, un enlace externo, y con el hipervínculo, por ejemplo, podemos armar o vincular, por ejemplo, un objeto a un catálogo de diseño de algún fabricante de distintas piezas. Finalmente, al hacer clic en el botón aceptar, vemos que aparece el bloque con el punto de inserción o el punto de base que habíamos indicado, y al seleccionar cualquiera de los elementos me selecciona todos los objetos. Bien, hasta acá hicimos la creación del bloque. Lo que vamos a tener que tener en cuenta es que este bloque está dentro de este dibujo. Yo guardo el archivo y el archivo me queda guardado con el bloque adentro. Si yo quisiera que este bloque aparezca en una carpeta y yo pueda insertarlo desde cualquier otro dibujo, tengo que usar otra herramienta. Por este procedimiento que yo acabo de hacer, si yo quisiera copiar este bloque a otro dibujo, tendría que copiarlo como si fuese un portapapeles de Office, ¿sí? Lo selecciono, lo copio y lo pego en el otro archivo donde voy a trabajar. Vamos a ver ahora cómo hacer para trabajar con la herramienta que nos va a permitir copiar el bloque y guardarlo en una carpeta aparte. Vamos a descomponer. Bien, tengo de vuelta, antes de crear, un rectángulo y 6 círculos, ¿sí? Otra vez partimos de la base de que esto es una mesa con las 6 sillas. La herramienta que vamos a usar se llama bloque disc y se abrevia BD, B larga D. Entonces escribimos BD y aparecen las opciones, le damos enter. Va a aparecer un cuadrito de diálogo bastante parecido al anterior. La diferencia es que nos va a permitir elegir qué es lo que vamos a usar para hacer el bloque. En este caso vamos a seleccionar objetos. Si yo selecciono bloque, puedo tomar un bloque ya existente.
Si yo selecciono dibujo entero me va a tomar todo lo que tengo dibujado en el archivo, y si selecciono objetos me va a pedir que indique cuáles son los objetos que voy a utilizar para crear el bloque. El punto base, otra vez tenemos la opción de designar un punto. Vamos a designar el centro de la mesa, aparecen las coordenadas. Tenemos los objetos, vamos a designar los objetos, seleccionamos Enter. Tenemos las mismas tres opciones y aquí tenemos el nombre y la ruta del archivo, o sea, dónde va a ir a parar el archivo guardado. Tenemos un botón con tres puntitos, vamos a elegir, por ejemplo, en la carpeta que tengo acá, ejercicios, vamos a poner mesa y 6 sillas. Vamos a guardar. Fíjense que yo siempre guardo en AutoCAD 2013 por esta cuestión de la compatibilidad con la mayoría de las versiones. Le doy guardar y ahí guardamos el archivo en esta carpeta. Cambiamos la opción sin unidades y al darle a aceptar el programa rápidamente me genera el bloque. Bien, ¿cómo trabaja la inserción de bloques? Vamos al menú Insertar bloque. Tengo la opción de examinar. Voy a buscar en la carpeta donde tenía guardado el bloque que generé recién, que se llama mesa y 6 sillas. Fíjense que tengo todos los ejercicios de ustedes ahí. Acá aparece lo que les decía hoy, el punto de inserción, precisar en pantalla. Como yo ya tengo el punto de inserción marcado en el bloque, directamente cuando yo haga un clic me va a marcar ese punto. La escala, ¿sí?, por defecto me da el valor 1, o sea, el valor en tamaño real, digamos, en las unidades reales. Pero si yo cambio, por ejemplo, uno de los valores, el programa lo que va a hacer es deformar el bloque, salvo que yo active la opción escala uniforme. Si yo activo la opción escala uniforme, el programa me va a permitir solamente editar uno de los valores y automáticamente va a copiar ese valor en los otros casilleros de valores Y y de valores Z. La rotación, si yo quiero darle un giro al dibujo, puedo precisar en pantalla o directamente indicar un ángulo, teniendo en cuenta siempre que sobre el eje positivo, del 0 para la derecha, ¿sí?, empezamos a contar los ángulos o los grados en sentido antihorario. Una vez que tengo configurado, acá tengo la opción de descomponer, o sea, me puede insertar el bloque con toda esta configuración, pero como piezas independientes una de otra, o sea, 6 redondos o 6 círculos y un rectángulo. Le doy a aceptar. Me va a pedir que redefina. Y ahí hago la inserción del bloque, ¿sí? Tiene un factor de escala de 2 unidades, tanto en el sentido X como en el sentido Y, y tiene un factor de escala, un ángulo de rotación de 30 grados, que era lo que había indicado.